Bienvenidos nuevamente a Test Ops Labs. En este video vamos a estar haciendo el segundo caso de prueba en la que vamos a testear la página de productos y vamos a validar la información del producto en la página de detalle de producto. Primero vamos a ir a nuestra página donde están todos nuestros productos, que es automationexercise.com/productos. Ahí vamos a validar que existe este título de todos los productos y que además estén todos estos productos, que en total son 34. Le vamos a validar que sí o sí tiene que tener más de un producto. Después de eso, al azar vamos a seleccionar un producto y vamos a validar que tenga el precio, el título, el botón para agregar al carrito, y al hacer clic en este botón que dice ver el producto, vayamos a la página de detalle del producto, donde tendremos que comparar que el precio sigue siendo igual y el título sigue siendo igual. Aparte de eso, también vamos a validar que exista la categoría a la que pertenece y los otros detalles, que son estos tres. Bueno, para Playwright vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta test que lo vamos a llamar productpage.spec.js. Ahí vamos a importar test y expect y vamos a escribir nuestro segundo caso de prueba, que sería para ver que tenemos todos los productos en la página de productos y validar la información de un producto en la página del detalle del producto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es navegar hacia la página. Y lo próximo que vamos a hacer es fijarnos que exista el título de todos los productos. Para ello vamos a utilizar el selector h2.title. Y este va a tener el texto all products. Y la próxima validación es ver la cantidad de productos que sea superior a 0 productos. Para ello vamos a usar la clase Product Image Wrapper. Este nos va a decir que tenemos 34 elementos, serían los 34 productos. Esto lo vamos a guardar en una constante primero. Y vamos a validar que nos faltó otra constante más, que la vamos a llamar total product, que sería la cantidad de productos, que sería outproduct.count, y nos faltó poner el await. Entonces acá tenemos todos nuestros productos y en esta variable la cantidad. Hacemos expect total products
to be, tiene que ser más grande que 0, si no, no podemos hacer ninguna validación. ¿Por qué no pongo el número 34? Porque ¿qué pasa si eventualmente se actualiza, se borra algún producto, se agrega alguno más? Para tenerlo en cuenta, sobre todo en páginas dinámicas, en e-commerce, cosas por el estilo. Así voy a hacer este tipo de validación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a validar un producto random. Para ello vamos a utilizar, primero vamos a crear una constante que se llama random index, y ahí vamos a utilizar mat para generar un número random número aleatorio, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de productos. Y ahora vamos a buscar, sería el precio. Entonces tenemos product info y el h2 es el precio. Esto también lo vamos a guardar una constante. Al products, y vamos a agregar en la parte de donde está situado el precio, que es product info h2, y de ahí vamos a utilizar nth, que es para poder, como son muchos productos y todos tienen un precio, utilizamos nth para elegir uno específico, y ahí es donde agregamos el index que generamos acá arriba para generar un número random entre la cantidad de productos. Y de ahí vamos a utilizar el text context porque es para agarrar el texto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el nombre del producto, y en vez de product info h2 es product info p. Y lo siguiente que vamos a validar es que exista el botón para agregar a nuestro carrito, que producto tenga además también selector para el botón, para este botón. Tenemos product info a, y agregamos el nth con el random num, random index, eso, y vamos a decir que tiene que tener el texto add to cart. Y lo siguiente que vamos a validar es que exista el botón de ver el producto. Para ello vamos a utilizar el page.get by text. Vamos a poner view product, que es como se llama el botón, el texto que tiene el botón, y agregamos el nth con el número aleatorio y le vamos a hacer clic. Con esto ya vamos a ir a la página del detalle del producto. Hicimos todas las primeras validaciones y ahora nos falta validar los datos que teníamos en la página del producto
con los datos que vemos en la página de detalle del producto. Primero que nada vamos a validar que ya estemos en la página del detalle del producto. Entonces vamos a hacer await expect que la página page to have URL. Bien, y ahora como solamente quiero, lo voy a mostrar, hago clic en este, quiero validar que ya estamos en la página del detalle del producto. En mi URL aparece esto, el product-details. El numerito que es el siguiente es el ID del producto, supongo yo. O si selecciono otro producto, cambia el numerito este. Entonces yo solamente quiero validar que esté esto. Y con Playwright esto lo podemos hacer gracias a Regular Expressions. Y tenemos que hacer esto. Acá lo que estoy diciendo es que voy a buscar mi barra product details barra d, que esto sería un número. Da igual cuál sea en ese momento, simplemente se va a verificar que es un número, da igual cuál sea. Bueno, y ahora vamos a seguir con las validaciones de la información del producto. Primero vamos a validar que el precio del producto sigue siendo igual. Para ello vamos a hacer await expect. Y vamos a agarrar el selector, que es este. Y acá tenemos que es la clase product information span. Vamos a decir, tiene que tener el siguiente texto, que es el que habíamos guardado como constante. Hacemos exactamente lo mismo, pero para el nombre. Bien, que sea product information h2. Y lo siguiente que vamos a validar es que exista esta categoría y todos estos otros datos. Y fijándome en lo que es el HTML, todas esas datos están dentro del tag P. Entonces vamos a escribir de esta manera. De la manera th, hacemos para el primer elemento. Podemos poner first en este caso, pero lo voy a dejar así para después explicar otra cosa. Voy a tener el siguiente texto y 2 puntos, y lo vamos a hacer para todos los otros 3 que nos faltan. Esto es muy repetitivo y hay una manera más sencilla de escribir. Para ello vamos a crear una constante que se llama productinfo y va a ser una lista de todos los textos que voy a querer validar.
Después de eso vamos a crear una variable que arranca con el número 0. Y después vamos a crear un loop para que no sea repetitivo. Y en eso vamos a crear una constante que se llama product detail de el siguiente elemento sería, y que agarre todos. Y luego lo que voy a hacer es un expect el product detail contenga el siguiente texto. Y usamos esta index. Y como último vamos a sumarle un 1 a esta variable. Entonces, ¿qué va a pasar? A estos elementos va a agarrar uno por uno y va a compararlo con cada uno de estos textos. Y antes de terminar y volver a empezar con el loop, le va a sumar 1 al index para poder pasar de un texto al otro. Si no lo agrego, va siempre a agarrar el primero, que es category. Pone como comentario. Y ahora vamos a correr el test. Ahí podemos ir viendo paso por paso. Ahí va a agarrar el producto. Y acá vemos que va a la página de detalles del producto. Agarra el precio y lo compara, hace lo mismo con el título. Esto es lo que habíamos puesto a un principio, pero ahora lo está haciendo el loop. Si lo comparamos, tenemos el NTH 0, que es lo que pusimos ahora en comentario. Bueno, esto lo está haciendo ya directamente este for. Y entonces agarra y valida. Bueno, y así es como nos quedaría el test. Acabamos de terminar de testear nuestro segundo caso de prueba. Ahora me pregunto, ¿ustedes conocían esta manera de elegir un producto aleatorio? Yo he visto mucha gente que siempre elige el primer producto y por ahí pasa de que, bueno, los datos cambian, los productos cambian. Entonces, para mí, esta es una de las mejores maneras para testear, sobre todo cuando tenés una lista de productos que siempre se va modificando. Entonces, bueno, es para validar más que todo de que la información que vemos en el listado de productos sea igual al del detalle. Es bastante importante, sobre todo cuando tenés los precios, muy importante. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.